Yo me muevo a veces un poco y te iba a comentar algo, pero no he caído. ¿Es ese de allí? Perfecto. Soy un poco inquieto. Sí. Lo enciendo, ¿eh? Hola. Sí, ahora sí, ¿eh? Como voz de arcángel, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece si hacemos una oración y abordamos el texto que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sí? Pues Padre, gracias por este tiempo hasta ahora maravilloso en el que, sin lugar a duda, tu presencia nos acompaña. Gracias porque sin ella nuestras vidas no tendrían sentido. Y Señor, tú por medio de tu Santo Espíritu renuevas nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Señor, te pedimos que podamos seguir disfrutando de este manjar de tu palabra a lo largo de la reflexión también que voy a compartir. Y sí que te pido, Padre, que en este momento yo mengüe para que tú crezcas. Que el resultado de tu palabra sea que podamos escuchar tu voz. Utilízame, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues siempre es una alegría venir y compartir la palabra con vosotros, siempre, aunque has hecho referencia esta mañana a que sois poquitos, pero donde está el Señor y están unos hermanos, aunque sea uno, podemos sentir la plena presencia de Dios y la comunión que experimentamos por Él, ¿no? Así que sois multitud en esta mañana y me gozo de poder tener este tiempo con vosotros. Yo vengo a una iglesia relativamente grande, pero la presencia no cambia, porque si Él está, lo sentiremos igual en cualquier lado, ¿no? Así que es una bendición. Y el reto que el Señor siempre me pone es qué compartir, ¿no? Porque aunque os veo, últimamente vengo una vez al año más o menos, no tengo actualidad las noticias vuestras ni nada, entonces es un poco como desconocer la situación, así que siempre lo pongo en manos del Señor, que Él diga lo que quiera que diga. Y han habido varios eventos en esta semana que me han hecho llegar al texto que hablaremos y analizaremos hoy. Estaréis al corriente de las noticias y hace unos días hubo el accidente de Adamuz, ¿verdad? Y analizando el bombardeo de noticias hubo una cosa que aconteció que me llamó mucho la atención. Y es que pocas horas después de pasar el accidente, una de las cosas que se decía era ¿cuándo vamos a hacer la ceremonia o el acto del gobierno para despedir, ¿no? No sé cómo se llama, tiene una palabra esto, el acto de Estado, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, aún casi faltaban por sacar cadáveres y ya estaban hablando de cuándo se iba a hacer esto y quién iba a estar. Y yo decía, qué frialdad del ser humano, ¿no? Y entonces fue tan bestia la noticia que los medios de comunicación al final incluso llegaron a decir, si es que no toca hablar de esto, ya se hará. Y los políticos que si van a ir, si no van a ir, si por qué voy a ir, por qué tengo derecho a ir, ¿no? Pero en medio de todo ese caos político, salvando mucho las distancias, hubo una reacción de uno de los familiares de las víctimas que dijo, yo quiero que la ceremonia sea religiosa. Y en pocos días, el único acto público que se hizo fue la misa católica, que fue mucha gente. Y claro, esto a mí me hacía pensar, qué curioso que en el ámbito político no quieran ni verlos, pero en un acto religioso hubo respuesta inmediata y multitudinaria, independientemente de la religión, pero hubo una respuesta. Y esto me hacía pensar porque cuántas veces cuando nos encontramos ante la muerte, como cristianos a un no cristiano,
qué difícil es hablarle de Dios. Porque quizás es ese momento donde pensamos, no toca, ¿no? Nos cuesta, porque aunque tenemos nuestras convicciones, el que no tiene esa convicción, ¿cómo le voy a hablar ahora de Dios si acaba de experimentar la muerte, su familiar? No sé si os ha pasado esto. Queremos decirlo, pero no nos atrevemos porque pensamos que es contraproducente. Pero socialmente, en esta ocasión, se vio como algo bueno la misa y no lo político. Esto me hizo reflexionar. Y eso me llevó, entre otros motivos, al texto que os quiero compartir esta mañana en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Es un texto narrativo. Es un evento. Se caracteriza por ser el último milagro público que Jesús hizo. El primero, ¿sabéis cuál fue, no? ¿Cuál fue el primer milagro público? El agua en vino, la boda de Caná, ¿sí? Y el último, la resurrección de Lázaro, ¿sí? Hay otro milagro más final, pero no es tan público, que es cuando le sana la oreja al centurión, ¿sí? Pero ese no es público casi, solo fue íntimo entre los soldados y los discípulos, ¿no? Pero el público más sonado fue este último, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y os voy a invitar, antes de que entremos en el texto, que desde vuestra situación personal, vuestro conocimiento bíblico, agarréis una frase, penséis en algo que os venga a la mente con este milagro, ¿vale? De este evento, algo que os venga. Os invito a que lo penséis. Yo hago un silencio y pensar en algo de este milagro, que os viene a la mente. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tenéis? Este es un ejercicio que siempre me gusta hacer de textos, que de golpe sabes que te suenan, pero ostras, ¿qué me viene? ¿Qué saco yo de ese texto? ¿Qué me beneficia a mí bíblicamente? ¿O qué me ha aportado, no? La muerte de Lázaro. Se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Jesús hace 3 resurrecciones. A lo largo de su ministerio hizo sanidades, sanó a gente, enfermos, paralíticos, ciegos, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, ¿sí? Hizo muchas señales milagrosas, pero resurrecciones, resucitar a un muerto, lo hizo en 1, 2 y 3 ocasiones, sin contar su propia resurrección. Solo 3. La primera, una de las conocidas, es la resurrección de la hija de Jairo. ¿Sí? Va Jairo, un principal de la sinagoga, se ha muerto, va a pedir ayuda a Jesús. En el camino ya le avisan, oye, que aunque venga Jesús, la niña ya ha muerto, no hay nada que hacer. Jesús va a la casa, toca a la niña, le dice levántate y la niña resucita. Claro, habían pasado pocos segundos, pocas horas. El cadáver aún estaba fresco, bueno, caliente, al revés, ¿no? Después tenemos el hijo de la viuda de Naín. ¿Sí? En este caso ya están en la procesión con el féretro y toca él el féretro, le dice que se levante y se levanta. Otra resurrección relativamente rápida ante la muerte a pocas horas de la víctima. Esta semana en mi trabajo, como ha dicho el hermano, yo me dedico a la seguridad. Y esta semana, el viernes, tuve, no sé si la oportunidad de ver, entre otras, el fallecimiento de una persona. Y esto siempre impacta. Mi trabajo pues, es algo que al final lo tienes que ver, pero cuesta digerirlo, ¿no? Todo el contexto. Y yo llegué y fui el primero en llegar con la ambulancia ante una persona recién fallecida. Y tú te ves impotente,
Porque aunque sabes que estaba ahí hace unos minutos, su alma, su vida, su espíritu, tú ves algo ahí que no puedes hacer nada. Bueno, sí, hacemos técnicas, ¿no? El RCP y todo esto, ¿no? Llegó la ambulancia con todos los aparatos, las medicinas, los artilugios, y se volcaron 4 doctores, enfermeros sobre la persona e intentaron tal. Pero llega un momento en que después de intentarlo con herramientas, con las manos, con el cuerpo, llega un momento en que te miran y te dicen, ya no está. Entonces tienes que ir a transmitírselo a sus familiares. Su mujer sentada en el sofá del comedor, se acerca al doctor, ya no está. Nos ha dejado. Son momentos difíciles. Y vemos la resurrección de Lázaro, sin tantos artilugios. Jesús dijo, atentos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y fijaos, y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Si hay algo ya que extraemos rápido de esta primera parte es que la muerte, la enfermedad, no son una simple derrota. Dios tiene un propósito por medio de estas circunstancias. 3 veces dicen solo este trozo que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Probablemente dicen algunos que sería una de las familias con las que Jesús tuvo más relación o vínculo fuera de sus discípulos. Que incluso él se debió hospedar en múltiples ocasiones por la logística que había entre Jerusalén y Betania, que era donde vivía esta familia, una aldea pequeñita, íntima. Ahí es donde Jesús se refugiaba, así que no hablamos de un desconocido, sino que probablemente Lázaro, aunque el texto no se centra mucho en su vida, era un amigo íntimo de Jesús. Compartían hasta la edad, porque según la tradición Lázaro debió morir en el año 60, después de morir y resucitar, debió morir en el 60 y se calcula que quizá Lázaro tenía hasta la edad similar a la del mismo Señor Jesús. O sea que cuando Lázaro muere tendría aproximadamente unos 30-33 años. Era un hombre joven. Un hombre no solo joven, que una enfermedad en esa edad ya era triste, y además vinculada a la edad de Jesús. Un conocido, un íntimo. Y vemos cómo el texto nos dice que Jesús los amaba. Jesús tenía poder para resucitarle, pero hasta para evitar que hubiese muerto. Y cuanto más a un amigo tuyo, íntimo, ¿verdad? Pero lo que vemos es que la muerte, la enfermedad, para Dios no son el final. Son una oportunidad para glorificarse. Como dice el texto,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Fijaos, la palabra amar a mí es uno de estos descubrimientos que no había visto nunca y que analizando el texto ha sido una perla para mí. Sale varias veces, solo en este pasaje, dice que cuando las hermanas envían a un comisario a informar a Jesús, la expresión que dice, enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? ¿Quién dice esto? Las hermanas a Jesús. ¿Sabéis qué palabra utiliza en griego? Fileo. Fileo. Y dice Efraín, no tiene relevancia. Fijaos, sigue el texto. Dice, y entonces ahora es Juan, que dice lo que Jesús pensaba de ellos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sí? La misma palabra 2 veces. Cuando Marta se dirige a través de un comisario a Jesús, ella dice, al que tú amas, Lázaro, al que tú amas, fileo, es ese amor de amigos, de una relación tú por mí, yo por ti. Pero cuando Juan dice cómo amaba a él, a esa familia, dice ágape. Ese amor, el amor de Dios, incondicional. Y esto es muy impactante porque María, Lázaro y Marta, que habían sido amigos íntimos de Jesús, tenían una perspectiva de Jesús como un amigo, con un amor de amigo. Esperaban eso, tú por mí, yo por ti. En cambio Jesús, el amor que les tenía es que aunque no me hubieseis hospedado en casa, aunque no me hubieseis cuidado, os amo igualmente. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Y cómo le amamos nosotros, incluso habiendo tenido relación con Él? Es impactante. Como en este mismo texto encontramos la diferencia de amor entre Dios hacia nosotros y el amor nuestro hacia el Señor. Lázaro. Llama también la atención que dice que el mensaje que le lanzan, que envían a Jesús es que está enfermo, no de que va a morir. ¿Os dais cuenta? Podría haberle dicho Marta al mensajero, dile que está a punto de morir, que venga, que haga algo. Pero no, solo le informa a Jesús de que Lázaro está enfermo. Versículo 6. Dice, cuando Jesús oye, pues, que está enfermo, atentos al detalle, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Impactante, ¿no? Un gran amigo tuyo, sus hermanas que te aman, te llaman por favor para informarte y tú decides quedarte 2 días más en el lugar donde estás. ¿No haces nada? ¿Esa es tu reacción, Jesús? Pudo pensar, ¿no? Marta y María. Luego de esto, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allí. Y entonces Jesús les responde a este consejo de sus discípulos. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, atentos a esta expresión, Señor, si duerme, ya sanará, ya se curará.
Hoy en día los médicos te dicen esto, ¿no? Tú en casa, mucho agua, come bien y descansa. Y te curarás, ¿no? Poco el resumen. Señor, los discípulos, si duerme, si descansa, ya sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Se lo habían dicho los mensajeros? ¿Qué le dijeron los mensajeros? Que está enfermo. Ojo el detalle de la omnisciencia de Jesús. No es como hoy en día un WhatsApp, oye, que ya, última hora, que Lázaro ha muerto, no vengas, o ya no tengas prisa, ¿no? No, su último mensaje, la omnisciencia de Jesús, él ya sabe que Lázaro ha muerto 2 días después. Y me alegro por vosotros, dice Jesús, de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta ahora hemos visto cómo es que Dios puede utilizar la muerte, la enfermedad, para un propósito mayor. Pero ahora vemos una reacción muy interesante en los discípulos de Jesús, en esto que acabamos de leer. Jesús toma la decisión de tardar 2 días más en ir a ver a Lázaro. Y cuando toma ya la decisión en firme de decir voy para allí, ¿se encuentra con qué? Con la oposición de sus propios discípulos. No tienen prisa en ir a curar a Lázaro, que probablemente era amigo de ellos, como dice Jesús, ¿no? Nuestro amigo, Lázaro ha muerto. Y esto nos habla de una realidad tremenda del discípulo de Jesús, que nos pasa muchas veces. Y es que mientras el ministerio de Jesús es exitoso, todo va bien, vamos con Jesús donde haga falta. Pero claro, los discípulos que sabían que, hombre, que si estábamos en el norte de Israel, es porque hace pocos días habíamos huido de Jerusalén, porque sabéis que había pasado el capítulo 10, estamos en el 11, en el capítulo 10 Jesús había salido de Jerusalén, como diríamos hoy, por patas. Dice el texto en el capítulo 11 que Jesús como que se escabulló y salió de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya estábamos en los últimos días del ministerio de Jesús, donde dice que le querían apedrear ya porque Jesús se hacía igual a Dios. Literalmente, versículo 30 del capítulo 10, en el templo quería ser apedreado porque dijo, el Padre y yo uno somos. Claro, los discípulos habían salido con Jesús también y decían, ¿volverá allí otra vez, Señor? Si Betania está a 3 kilómetros. Que es que como se enteren que nos acercamos, morimos. Y eso es interesante también porque la palabra que utiliza Tomás para decirle, compañeros, si el maestro va para allí, nosotros nos vamos con él. Y moriremos, ¿no? Intentan a ver si cuela decirle al Señor, si está enfermo y está descansando, ya se curará, sin prisa, maestro. Pero no le cuela al Señor. El Señor dice, yo voy. ¿Y os venís conmigo? Y entonces ya cuando Tomás dice, no nos queda otra, hay que ir allí, moriremos. La misma palabra a la que utilizan cuando hablan de que Jesús habla de que Lázaro ha muerto. Entendían los discípulos que seguir a Jesús hacia Jerusalén, hacia la zona, era morir con Cristo. La pregunta es, nosotros como cristianos, cuando el Señor nos manda, ¿seguimos en el barco o preferimos quedarnos en el norte? Ver uno de los mayores milagros que la humanidad pudo ver, la resurrección de un muerto, se la iban a perder porque existía la amenaza de que podían matarlos.
¿Cuántas bendiciones nos perdemos muchas veces por decir al Señor, ves tú, ya iré yo, ¿no? Es interesante ver la reacción de los discípulos de Jesús cuando el Señor les manda, ¿no? Pero sí, fueron y le acompañaron. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Otras traducciones dicen 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿no? Encuentro Marta, María, fuera de la aldea, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo no sé cómo se lo debo decir, si con tono de queja, con tono de humildad, pero de expresarle su dolor, ¿no? Mas también sé, fijaos qué contundencia estas palabras, Marta, Jesús, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, le dice a Jesús, todo lo que pidas a Dios, al Padre, Dios te lo dará. Y aquí dice uno, mira, está pensando en que lo puede sanar, o sea, salvar. Y la respuesta de Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Marta, ya lo tienes. He venido aquí a resucitar a tu hermano. Pero no. Curiosamente, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estas afirmaciones que acabamos de leer son espectaculares, de humanidad y de divinidad. Humanas porque vemos a una Marta plenamente humana, pero una Marta llena de fe. Una fe que aún faltaba pulir, definir, pero que se plasma con contundencia en estas palabras. Fijaos, dice que ya son 4 días los que han pasado. Si lees a simple vista, sin contexto histórico, este detalle, dices, no es relevante, ¿no? Bien. Lázaro, si hacemos una cronología, Lázaro enfermo, día 1. Marta y María, con su hermano enfermo, envían a un hombre, un mensajero, a Jesús, ¿no? Ese mensajero tarda un día aproximadamente en llegar a donde está Jesús, encontrarlo, trasladarse, no habían coches. Un día. Jesús, cuando se entera de la noticia, ¿qué dice? ¿Me quedo aquí cuántos días? 2, dice el texto. Vale. Un día, más 2 días, más el día que Jesús dice, ahora nos vamos para Judea. Otro día de desplazamiento. ¿Cuántos días? 4. El texto acierta, ¿no? No parece incongruente, ¿no? Pero es cierto. Pudo tardar 4 días Jesús en llegar y que ya llevaba Lázaro 4 días muerto. Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay múltiples formas de entender o intentar interpretar qué actitud tuvo Marta hacia Jesús.
Pero yo voy a defender en esta mañana una postura positiva de Marta. Y es que si Marta no tuviese la convicción de que Jesús podía sanar a su hermano, no le habría dicho eso. Se habría acercado a Jesús: oye, Jesús, gracias por hacer el esfuerzo de venir, gracias porque tú fuiste un gran amigo de mi hermano, ¿no? Pero es que en las palabras de María hay una convicción de que aquel que venía no era uno cualquiera, no era un ser humano cualquiera. ¿Quién era? Era el Hijo de Dios, el que podía haber, aunque no lo hizo o no lo quiso hacer, lo podría haber hecho. La fe era tremenda. La convicción de Marta en él era tremenda. ¿Jesús podría haber sanado a Lázaro nada más enterarse? Lo creemos, ¿no? ¿Podría haberlo sanado de camino? Ya lo hizo, ¿no? En otras ocasiones. ¿Podría haberlo sanado ya solo hablando con Marta? Pero es que Jesús ya lo podría haber sanado antes de que Marta hubiese enviado a nadie. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús en el que creemos, que tiene poder para sanar y salvar. Pero Jesús tardó 4 días en hacer esto. No sé cómo nosotros actuamos ante la enfermedad o ante la muerte. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Lo normal es que queremos que vaya rápido, ¿no? Quítame rápido este dolor, que la muerte sea rápida y no sufra, ¿no? Que por lo menos lo deje todo ordenado antes de irme. Y estamos constantemente pensando en cómo lo haríamos nosotros para dejarlo todo bien. Pero Jesús tiene otros planes. Y si algo sabemos con esta ilustración, con este milagro, es que Jesús no va a utilizar la sanidad, el milagro, para ti. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Ni para mí. Lo va a utilizar para manifestar su gloria. Da igual que te mueras, que me muera, da igual que sufras, porque por encima de todo eso, Dios tiene un propósito mayor, que es que veamos su gloria. Es difícil, ¿eh? O sea, igual que os lo digo a vosotros, digerirlo yo. Yo salgo por bueno, ya mismo soy débil, pero saliendo por la puerta soy el más débil, ¿eh? Con 36 años, para creerme esto. Pero es lo que dice la palabra. En lo que debemos descansar, en lo que debemos creer, que Él tiene un propósito detrás de cada situación. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Antes de seguir, María y Marta, ¿os acordáis de la escena en la de que María le limpia los pies, seca con su cabello, perfuma? Marta era la que estaba a los pies de Jesús. ¿Y Marta qué hacía entonces? ¿Qué dice el texto? ¿Os acordáis? Afanada. Las cosas de la casa, ¿no? Pero ahora es Marta la que ha salido al encuentro de Jesús antes que María. ¿Que María qué hizo? Se quedó en casa, dejándose consolar por los judíos que habían ido a verla. Vemos a esa Marta afanada que se acerca a Jesús: ya voy yo, ni me espero a que llegue. Y vemos a esa María que sigue reflexiva, paciente. Es muy interesante. Hoy escuchaba una reflexión de este texto de que en las iglesias siempre tienen que haber Martas y Marías, ¿no?
Y es el equilibrio sano, ¿no? Los hermanos que, oye, párate y escucha la predicación, y el hermano que no se levanta más hasta que se oye la palabra amén y se queda a orar, ¿no? Siempre hay esto en la iglesia, ¿no? Marta y María, pues eran igual. Y las dos igual de amadas por Jesús. No una más, otra menos. Curioso el detalle, ¿verdad? Entonces Marta y María, entonces Marta se acerca, oye María, que Jesús ya está por la zona. Y entonces, ¿qué hace María? Se levanta, deja a los judíos con los familiares, amigos, cercanos, y se va al encuentro con Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María, ahí Marta le había encontrado anteriormente, ahí a las afueras. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Fijaos otra vez, la escena de la otra vez se repite. Marta no dice que se postró. María se postró nuevamente a los pies. Pero aquí sí que las hermanas lo clavan. Igual que Marta, María dice lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Misma convicción que Marta. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, ¿no? Este texto, estos versículos me han hecho reflexionar. No creo que haya llegado a la conclusión, pero sí que me han hecho mucho. Se utiliza para decir la humanidad de Jesús, ¿no? ¿Cuánto de humano era Jesús? Que Jesús llega a llorar. Y está bien porque es verdad. Dice el texto que cuando Jesús ve ¿a quién llorar? ¿A quién había visto llorar Jesús? A María. ¿A Marta la había visto llorar? En principio no. No lo sabemos, pero en principio no. Pero solo ve a llorar a Marta, a María. ¿Qué dice el texto? Al ver a los judíos. O sea, ¿os imagináis la escena? Además dicen que los judíos son como eran muy ceremonialmente, incluso utilizaban el lloro y el llanto como para dar más drama a la situación, ¿no? Pero aquí hay dos palabras que en griego son muy interesantes. Cuando dice se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecerse, a ver que lo diga bien, porque muchas veces incluso traduciéndolo en castellano se utilizan sinónimos para las dos y no son lo mismo. Se estremeció, que es la primera, es en griego, que nos interesa el griego, igual que a mí a veces que lo utilizamos para decir que existe el matiz, no porque yo sepa griego, sino porque sé que existe una diferencia. Bri maomai. Y etimológicamente, la ilustración que se utilizaba era para cuando un caballo a pie de guerra resoplaba de su más interior y le salía un brote de ¿cómo se dice un caballo que grita? No sé cómo se dice. Un relincha, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza en griego. Y la otra que es etaraxen, que traducimos como se conmovió, es como el agua que pierde su calma. Hemos hecho referencia hoy a que de dónde sale el agua en las lluvias, ¿no? Cuando ya ves que el agua se pierde, es tan alucinante que como seres humanos
contemplamos ese fenómeno y decimos, ¿qué está pasando? Es algo inexplicable, ¿no? Pues aquí se mezclan esas dos ideas. El agua y el caballo. Primera reacción, Jesús es interior. Al ver el lloro, de su interior sale ese gemido, ese grito que desborda y se convierte en algo exterior y que se hace visible con el lloro a los presentes. Con palabras, además de que yo soy muy torpe, no sería capaz de describir nunca lo que ahí pasó. O sea, puedo intentarlo, pero es que me quedaré corto porque además soy inútil verbalmente. Pero lo que sé es que ahí se removieron los cimientos del alma de la alma de Jesús. Sé que está vinculado a ver el dolor en los demás. Y si hay una conclusión desde mi humildad que puedo extraer de esta conmoción de Jesús, es que la muerte, el dolor que genera la muerte, es tan grave que hasta el amor ágape, con el poder más poderoso del mundo, que es Dios, se conmueve al ver las consecuencias de la muerte. Porque es que Jesús, sabiendo que lo iba a sanar, que lo iba a resucitar, porque él ya lo sabía, lo había verbalizado a sus discípulos antes de ir, estando en el lugar, no sé, yo como humano me pongo en su lugar y pienso, yo iría sobrado. Yo llegaría a Jesús como entrando en Jerusalén con la palma, o sea, ¿dónde está Lázaro? ¿No? Os lo voy a resucitar, ¿no? Una convicción de seguridad, ¿no? De soy Dios, lo voy a demostrar, lo vais a ver, ya estoy aquí, os he hecho esperar, pero no os preocupéis, ¿no? Pero es que Jesús no hace eso, porque es que la muerte es dolorosa para el mismo Creador. Él no planeó la muerte para nosotros. Y al ver el dolor en el ser humano, en sus queridos, en sus cercanos, Jesús se conmueve. Así que cuando a veces vamos a entierros cristianos que parece que es una fiesta, que también dice la palabra, que a veces los entierros son fiestas y los días de fiesta son días tristes, ¿no? Pero Dios quiere transmitirnos que Él sufre con nosotros, porque Él no había diseñado esto. Y por mucho que nos ame, no puede obviar el dolor de la muerte. Ese es nuestro Dios. Nos entiende, aunque tiene un plan B o un plan A, que salvarnos. Puede que sea en la resurrección de los últimos postreros tiempos, como dice Marta en su primera convicción. También puede sanarnos ahora. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, vuelve a utilizarlo otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es el cuarto día. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Me gustaría por un momento que os imaginaseis esta escena gráficamente, ¿no? Ya llega Jesús al lugar, delante de la tumba, y le hace la orden a María de que retiren la piedra. 4 días habían pasado. Sabéis que un cuerpo en descomposición
y más en verano, que probablemente era la época, en breve, hoy en día porque tenemos las cámaras frigoríficas que lo llevan y lo ponen en frío, ¿no? Pero antiguamente un cuerpo en horas ya... O sea, no hacía falta que pasase un día para darte cuenta que la persona estaba muerta. Era evidente que si además habían pasado 4 días con una piedra, embalsamado el cuerpo, pues sabéis que para embalsamar un cuerpo en aquella época tardaban entre 12 y 24 horas. Científicamente hablando, materialmente hablando, biológicamente hablando, María tenía toda la razón del mundo. Que no es la hija de Jairo que acaba de morirse. Jesús, que aunque hemos visto lo de la hija de Jairo, hombre, aún el cuerpo estaba relativamente caliente. Que la viuda de Naín, el chico llevaba pocas horas y ya lo estaban trasladando para enterrarlo, antes que empezase a oler. Pero 4 días, Jesús... ¿Que abramos la piedra? ¿Es humano y realista? 100%. Haber venido antes Jesús. Pero ahora ya no toca. No habían visto ningún milagro como ese aún. Habían visto curarse a un paralítico, a un ciego, a un leproso, habían visto pero no habían visto resucitar un cuerpo en descomposición. Jesús, yo lo he estado contigo, nos lo has explicado porque has estado en casa bastantes veces, pero esto no va así. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es el último milagro de Jesús público, antes de ya su muerte o todo el proceso para morir, ¿no? Ya de ser arrestado, de ser torturado, ¿no? Yo creo que Jesús y creo que el texto, evidentemente, siendo Juan, que no es Lucas, que Lucas muchas veces era el doctor, ¿no? El que tenía detalles en la redacción como más médicos, más humanos, de ciencia, ¿no? Juan también tiene cura de estos detalles y enfatiza, como hemos visto a lo largo del texto, que Jesús tardó 2 días, expresamente además, que tarda en llegar, que se toma su tiempo, que permite que pasen 4 días. Sabéis que en aquella época los judíos creían que un cuerpo, pasado 4 días, su alma que levitaba o permanecía aún en el cuerpo, marchaba. O sea, ya era lo que habían estipulado, ¿no? Sus teorías. No es bíblico, pero bueno, es lo que se creía en aquel entonces. Es como que Jesús cuida los detalles para decir, voy a dejar al muerto rematado. Para que cuando haga el milagro nadie cuestione que es un milagro sobrenatural. Para que puedan ver mi máxima gloria en la tierra. Este detalle de que Marta duda de quitar la piedra es otro detalle más, de que era evidente que Lázaro estaba muerto. Nadie podía cuestionar en aquella época ese hecho. Y digo esto porque sigue el texto y dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esta conversación entre Dios y el Hijo debió ser alucinante, ¿no? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, con todas las evidencias científicas, humanas y reales y habidas y por haber, el que había muerto salió. Detalle interesante. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, famoso sudario de Jesús. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Y dices: Efraín, qué tontería, atadas las manos y los pies.
Ayer lo hablaba con mi mujer, ¿no? Y si yo fuese cineasta y tuviese que recrear esta imagen, tendría que ceñirme al texto. Y aunque en los dibujitos de nuestros hijos, en las Biblias, ¿no?, se ve a un Lázaro que sale envendado, ¿no?, pero curiosamente sale de pie y andando. No. Lo más probable, quiero pensar, es que Lázaro salió arrastrándose como una serpiente. Atadas las manos y los pies con vendas. Yo cuando detengo a una persona, solo con ponerle unas esposas, ya lo tengo inmovilizado, sea como sea. Puede volquearse, lo que quieras, pero no, ya tiene mucha dificultad para escaparse. ¿Os imagináis un cuerpo que lleva 4 días envendado? Porque os he dicho que tardaban 12 y 20 horas en preparar el cuerpo. Le metían vendas, le daban vueltas. Es que aunque estés vivo, escaparte de esas vendas es imposible. ¿Os dais cuenta del detalle? Estaba más que rematado Lázaro, estaba muerto, nadie puede cuestionar que estaba muerto. Pero es que además cuando sale así, probablemente arrastrándose hasta que le dice a los otros, oye, dice, entonces le quitaron, se me ha ido el texto. Vale, entonces Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Es impactante, cómo no lo hemos podido ver, pero el texto nos habla de que Jesús resucitó a Lázaro. Y nadie pudo dudarlo. Tal fue la convicción de que lo había resucitado y que eso no lo habían visto nunca nadie ni se podía haber replicado, que a partir de ahí se desencadena matar a Jesús. Se acabó. Como esto corra, este hombre se nos lleva por delante a los fariseos, a todos. Hay que matarlo. Y todo este énfasis, por mi parte, ¿no? Jesús habla al Padre. Y tiene una conversación en público en el que le dice delante de todos, ¿no? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, elijo al Padre, en público. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús podría haberlo hecho de muchas maneras, sanar a Lázaro sin tan siquiera acercarse. Pero quiso hacer este evento que queda registrado en nuestros días. Y a nosotros nos gusta mucho a veces la parte esa íntima de que Dios, yo oro y entre tú y yo sáname esto y que no pase de aquí. Pero entonces Dios no se llevaría la gloria. Es que si tú y yo estamos enfermos y nos curamos entre tú, el doctor, yo y mi mujer, que lo sabe, se quedaría ahí y Dios no se llevaría la gloria. Es que si no verbalizamos, si no expresamos el por qué pasan las cosas, no damos la gloria al Padre. Jesús podría haber orado así, Señor, que salga Lázaro. Sí, lo hizo verbal. Y hace un tiempo escuché una expresión que me gustó mucho y esto es debatible, pero hablando acerca de cuando oramos en privado, que cada vez oramos menos en público, ¿os habéis dado cuenta? Pero es que incluso estamos en casa y oramos en silencio. Y decía un pastor que me gustaba, decía, es que Satanás no es omnisciente. O sea, Satanás no escucha tu oración y mi oración. No la escucha. Puede verte ahí de rodillas, te puede ver con una actitud como sospechosa de que estás reflexionando, pero Satanás no nos ve orar por dentro. No es omnisciente. Nuestras oraciones internas son con el Padre, con Jesús. Hemos de orar en público.
Satanás tiene que ver que invocamos al Padre, que Él es el que tiene el poder, que si pasa es porque lo ha hecho Él, no yo ni el médico, porque le hemos pedido al Padre y lo ha hecho. Ahora, no, yo oré y me tiré 8 años de mi vida para que mi hijo se convirtiese. Pero si en la iglesia no sabíamos que tu hijo no era creyente. ¿Veis por dónde voy? Hasta el mismo Padre quiere que su hijo verbalice que te lo he pedido y me has escuchado. Hemos de orar en público y hemos de orar en casa en voz alta para que Satanás tiemble de nuestra fe y confianza en Dios. Aunque como Marta, en la resurrección, pues no, Marta, hoy va a ser aquí. Hoy va a ser aquí. Claro que va a ser en la resurrección, pero hoy voy a demostrarte mi gloria aquí. Y ese que no lo cree, lo va a creer por ese ejemplo. Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo te lo digo, que lo oigan. No tengamos miedo. Ahora, y no estoy ahora hablando de ahora de hacer sanidades ni milagros, Hablo de verbalizar a Dios lo que necesitamos, queremos o lo que deseamos que haga en nuestras vidas. Voy finalizando ya. Lázaro volvió a morir. La tradición dice que a lo mejor a los 60 años. Volvió a morir. Su cuerpo no fue glorificado. Y uno puede pensar, ¿es verdad? ¿Volvió a morir? Y yo dándole vueltas al texto, he querido ver cómo es Dios en esta historia. Es que muchas veces ante la muerte, ante la enfermedad, cuando nos pasa un milagro, ¿no? ¿Quién es el importante? Yo. Me ha sanado, el Señor es espectacular, pero al final se centra en mi testimonio, en mi experiencia. En cambio el texto no nos dice más nada de Lázaro, ni cómo reaccionó Lázaro, ni qué dijo después Lázaro, ni qué dijeron la familia de Lázaro. La Biblia no nos vuelve a hablar de Lázaro. Hay un Lázaro con el rico y el pobre, ¿no? Que es interesante porque el otro Lázaro también habla de la historia de que dice, Señor, si baja a la tierra y nos lo explica, creeremos, ¿no? ¿Os viene a la mente la historia? Dice, ni aunque baje un muerto y os lo explique, me vais a creer, ¿no? Aunque Lázaro resucitó, muchos no creyeron. Es que los propios judíos que lo vieron se fueron rápidamente a Jerusalén a decir, mira lo que ha pasado, hay que acabar con esto, No sirve de nada, aunque haya mucho énfasis hoy en día en sanidades, milagros, resurrecciones, ¿no? Dios no pretende utilizar tu enfermedad, mi enfermedad, tu muerte, mi muerte, para que te beneficies tú y yo. Él quiere llevarse la gloria. Es que Lázaro pasa a un segundo lado. Decía un predicador, ¿por qué Jesús dice Lázaro por su nombre? ¿Por qué llama por su nombre? Esto es ilustración, Porque si hubiese dicho sal, se habrían levantado todos los muertos del cementerio. Porque es que no le faltaba poder. Pero es que Jesús no quería resucitar a todo el mundo, porque iban a morir otra vez, iban a volver a sufrir 2 veces. Si ya sufrimos una, imagínate 2. Pues a lo mejor Lázaro lo que le quedó de vida fue persecución, humillación. Señor, 30 años me has tenido aquí otra vez. Haberme dejado ahí, ¿no? Porque Dios quiere llevarse Él toda la gloria. Y es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Que en medio del dolor, del sufrimiento, incluso de las cosas que no nos esperamos de golpe, Él se lleve toda la gloria. Y que a lo mejor en Adamuz fueron los católicos,
que hicieron la misa. Lo que está claro es que el que queremos que esté siempre, el que queremos que venga, nos resucite ahora o postreramente, queremos que venga Jesús. Que Él esté presente en la vida y en nuestra muerte. Señor, te damos las gracias porque la muerte es real, la enfermedad es real y tú no la deseas. Pero también es una evidencia del daño, de la consecuencia que el pecado ha generado entre tú y nosotros. Incluso tú mismo lo padeciste en la persona de tu Hijo, llevando al dolor, a la conmoción, tu dolor, Señor, y tu furia hacia la maldad. Te pedimos que en medio de la prueba del dolor, Señor, nos llenes de tu paz. Señor, que queramos estar contigo en los días de luz y en los días oscuros, en las horas oscuras, como tú dices. Señor, que permanezcamos de tu mano en medio de todo esto. Que, Padre, que se vea la gloria, independientemente de la circunstancia, la gloria de Jesús en nuestras vidas, en nuestros testimonios. Utilízanos para ser luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.